Amigos y amigas del Club de Lectura Mis Primeros Cuentos, soy Natalia Celilia Alvesga y en el marco de esta 23ª edición de la Feria del Libro Bucaramanga, Un Libro 2025, Vidas Narradas, nos encontramos con una invitada muy especial, es una de las periodistas colombianas más destacadas de la última era. Además, en el día de hoy nos está presentando uno de sus más recientes libros. Yolanda Ruiz, bienvenida a nuestro canal, un gusto tenerte aquí. Mil gracias, Natalia, un gusto estar contigo. Por supuesto, el placer es todo nuestro, porque vamos a estar aquí hablando acerca de este libro del que precisamente nos estabas haciendo la presentación aquí desde Neomundo Centro de Convenciones. Empecemos hablando de Los que quedan. La violencia no solo mata, a veces puede ser peor. ¿Qué van a encontrar los lectores en este libro? Van a encontrar historias de sobrevivientes de la violencia, personas que han perdido a sus seres queridos por la violencia, personas que han tenido o que tienen familiares desaparecidos, que han sido víctimas de desplazamiento, que están en el exilio. Y hablamos en este libro desde el punto de vista de la salud mental, el impacto emocional que tiene un hecho de violencia. Y hablo también de mis muertos, de las personas que yo he perdido también en el conflicto. Es un libro en primera persona. Claro que sí, lo estuve revisando, no me lo he leído todo, pero me parece interesante sobre todo la forma en que está escrito, esa manera de diario, entonces los lectores nos sentimos inmediatamente conectados con esas vivencias ahí que nos cuentas de todas esas personas. Pues yo no viví esa época de las violencias, pero sí resulta impactante a veces uno darse cuenta de toda esa cantidad de personas, la mayoría inocentes, que tuvieron que padecer, que vivir esas consecuencias de una lucha en la que ni siquiera estaban así incluidos directamente. Ellos no eran los que estaban allá peleando, entonces me parece muy lindo que podamos abarcar eso, no solamente de esas personas inocentes, también de los que estaban implicados de alguna u otra manera. Entonces me alegra todo ese trabajo que has realizado. Quiero que también nos cuentes acerca de qué fue esa motivación, qué fue lo que te inspiró a poder publicar todos esos escritos que tú tenías guardados de tu trabajo periodístico. Lo más importante, me inspiró mucho el trabajo de mi hermana, que es terapeuta, ella es médica, especialista en terapia psicosocial de víctimas de violencia, y el trabajo que ella hace y que hacen muchas personas de manera silenciosa, ayudando a las víctimas, me parece que hay que contarlo. Con frecuencia en las noticias hablamos de los victimarios, y hablamos de las víctimas, pero no de quienes cuidan, de quienes ayudan. Eso para mí fue importante. Y el hecho de que después de 30 años, tristemente, la violencia sigue ahí. Ha cambiado, es distinto a lo que pasó en los años 80 y en los 90, pero la violencia sigue ahí, hemos visto ejemplos muy cercanos en los últimos días. Luego, eran unas historias que seguían siendo pertinentes, seguían siendo importantes hoy. Claro que sí, y de paso admiro ese trabajo que realizan, como tú dices, personas como tu hermana Sandra y como muchos otros que están ahí, psicólogos, terapeutas, etcétera, que, o sea, a mí me parece que es un trabajo fuerte el que ellos realizan, porque es recibir de primera mano esas historias que le cuentan las personas y ayudarles de alguna manera a poder solucionar, a poder sanar esas heridas y a poder seguir adelante con su vida. Entonces, qué bonito poder narrar ahí eso. Precisamente, refiriéndonos a este aspecto, mencionas que la mayoría de historias que aparecen ahí son algunas que recogiste de tu trabajo periodístico, otras son de pacientes de tu hermana Sandra. ¿Cómo fue ese criterio para seleccionar las historias que se iban a publicar en el libro? Básicamente el criterio fue, el libro se basa en un libro que escribí hace 30 años. Había historias ahí de pacientes de mi hermana, pero también de otros colegas. Entonces, cuando empezamos a recoger las historias, llegamos a la conclusión de que podíamos escribir aquellos que ella había atendido directamente. Entonces, ese es un primer criterio. Luego me parecía importante hablar de los niños, porque los niños son los que llevan la peor parte de la violencia, de las mujeres, que cumplen un papel fundamental cuando hay episodios de violencia, porque son las encargadas de cuidar normalmente, sobre todo cuando hay masacres, cuando llegan los actores armados a las poblaciones, son las mujeres normalmente las que resisten y sobreviven. Y luego estaban las historias personales, las mías. Entonces fue un poco eso lo que a mí me sirvió como de parámetro para decir, esto es lo que hay que contar. Claro que sí, y me parece pues interesante eso, sí, sobre todo el trabajo de ustedes como periodistas, porque sé que además de ti hay todavía muchísimos periodistas que realizaron ese trabajo de poder ir a investigar, a comunicar. A mí en lo personal los días que me produce muchísimo dolor tener que verlo de primera mano, es importante contarlo, muchas veces uno no puede aguantar emocionalmente, entonces qué lindo poder ahorita vivirlo. Es un suceso que aconteció, o que se vivió su máximo auge, para ser precisos, hace ya 30
30 años, ¿sí? Más o menos. Quiero que también nos cuentes, la mayoría de personas que aparecen ahí pues fueron niños, personas, ¿sí? Vivientes que vivenciaron eso hace 30 años. ¿Has tenido contacto con alguno de ellos en la actualidad para saber qué fue de su vida? Solamente con los que son cercanos a mí, o sea, con familiares de mis amigos, de un amigo desaparecido, con su hermano mellizo estuve hablando, ahí está la conversación en el libro. Lila, que es amiga mía, era en ese momento la pareja de un amigo que se suicidó, también está contada su historia ahí. Pilar, que es una amiga que vive en el exilio, que tuvo que huir, era defensora de derechos humanos, mataron a todos sus compañeros, ella alcanzó a escapar, entonces con ella volví a hablar, con los cercanos, con los demás no. Pero bueno, te agradezco de verdad, ojalá se puedan interesar en mi libro los que quedan y que puedan leerlo y me encanta, Natalia, estar aquí contigo. Por supuesto, para finalizar esta entrevista, hay una pregunta aquí en nuestro canal de literatura habitualmente. Le preguntamos a todos los escritores, como vamos dirigidos a las jóvenes generaciones, ¿por qué consideran que es importante, desde tu trayectoria, en este caso como periodista, ahora como autora, ¿por qué consideras que es importante que se realice la motivación de la lectura en los niños, en los jóvenes? Es absolutamente necesario leer. Leer es la posibilidad de adentrarse en múltiples universos, en todos los universos, en la historia, en lo que ha pasado, en lo que puede pasar, en el pensamiento, en las narraciones. Todo es posible en la literatura, absolutamente todo. Y me parece que además la lectura ejercita hoy partes del cerebro que de alguna manera estamos perdiendo por la rapidez con la que hacemos scroll en las redes sociales. Entonces la lectura nos forma, la lectura nos enseña, la lectura nos abre el mundo a absolutamente todo y además nos ayuda a tener un cerebro sano, de modo que hay que leer. Claro que sí, hay que leer, hay que disfrutar de todos los mundos posibles que tenemos a través de los libros, de poder aprender, de poder conocer historias no solamente imaginarias, sino también de la vida real, como estas que nos presentas en Los que quedan. De antemano, muchísimas gracias por habernos concedido esta entrevista. Invitados todos no solamente a leer este libro, a venir aquí a un libro, sino también a mirar tu podcast, Menopáusica, así que es también otro tema muy importante a resaltar. Quiero que nos hables brevemente ya para cerrar, y te paso la invitación para todos, para que vengan aquí a un libro. Justamente van a estar junto con María Elvira Samper realizando la presentación oficial aquí en Un Libro 2025. Menopáusica sí que es un podcast en el que estamos diciendo a las mujeres que no tenemos fecha de vencimiento, que acabe la edad reproductiva no significa que nos puedan sacar y desechar. Hay mucha vida después de la menopausia y es lo que estamos diciendo en ese podcast. Mil gracias de verdad por la invitación. Mil y mil gracias. A ti, muchísimas gracias por habernos concedido esta entrevista y a todos ustedes por estar ahí siempre conectados, aprendiendo de nuevos grandes autores. Un gran abrazo y nos vemos en una próxima entrevista.